Hola amigos, feliz tarde, bienvenidos a Argumentos, soy Rosa Colmenares y para mí es un placer como cada tarde saludarlos en este espacio donde revisamos el panorama político nacional desde diferentes aristas, contrastamos visiones y también escuchamos sus propuestas o sus preguntas e inquietudes a nuestros invitados de cada tarde. Joel Horta, abogado, político, consultor, nos acompaña, analista del entorno, para revisar los puntos más importantes del panorama político nacional y también internacional, porque todo está conectado. Importante la geopolítica en estos momentos, momentos de tensión que vive el mundo. Joel, bienvenido. Venimos de un momento de Semana Santa, que debe ser un momento de reflexión, de paz. Ayer escuchamos las palabras del Papa León en el programa, donde él decía que a pesar de un mundo tan convulso, de situaciones fuertes, donde pareciera que la muerte se impone, en un mundo donde las guerras están reinando y el discurso de mandatarios como el del presidente Donald Trump son tan fuertes, él decía que había que mantener la esperanza, mantenernos unidos en oración y creer que es posible que estas acciones pasen, creer que es posible en un mundo más justo, más humano, que es lo que todos queremos. Pero en la actualidad la situación está muy difícil a nivel mundial y también para nuestro país, Venezuela, que en el marco de todos estos conflictos pues también está allí convergiendo. Sí, agradecerte como siempre la invitación a tu espacio, que está de cuarto aniversario. Gracias, así es. Me correspondió en tu segundo aniversario y sé que te gustó el pin de la bandera de Venezuela. ¡Ah, qué lindo! Así que gracias. te lo obsequio. Muchas gracias, Joel. Porque en estos tiempos... Nuestro tricolor sí, con señor, sus 8 estrellas. Gracias. En estos tiempos donde la soberanía se nos muestra limitada, donde se habla de tantas cosas, de una nueva situación política, de un Estado tutelado, de la pérdida como Estado-nación. Se habla de tantas cosas cuando nosotros somos una república de más de 200 años, por fortuna. Te luce extraordinario. Me la acabo de colocar, aquí muy está. muy bonita la bandera, bandera. Nuestro tricolor, que ondee siempre con orgullo y con honor para todos nosotros. Y en esta actualidad tan convulsa que está viviendo el mundo, donde el presidente Trump se atreve a decir que esta noche, a las 8 de la noche, pudiera Irán y los iraníes desaparecer como civilización, porque es que, verdad, la civilización persa, el imperio persa, es otra cosa distinta a todo lo que se conoce como el judaísmo, como el cristianismo, como el mundo árabe. Es otra realidad. Y el imperio persa estuvo y ha estado presente durante milenios. Y son guerras, además, de igual manera, de muy larga data. Son imperios que tienen 4000 años peleándose. Y, por supuesto, que no es solo la geopolítica, sino también el tema energético. Porque por allí, por ese estrecho de Hormuz, se comercializa y transita el 20% del petróleo del mundo. Y, por supuesto, que tener el control de ese estratégico lugar de tránsito del crudo y del petróleo que se extrae en esa zona del Medio Oriente es de vital importancia para las principales potencias tecnológicas y las principales economías del mundo. Y sabemos que allí está entonces Estados Unidos, está China, está la India y está Rusia. Y todos se han beneficiado de alguna manera con esta guerra. Tenemos el precio del petróleo sobre $110 y se estima que de continuar el conflicto pudiera llegar incluso a $200. Sí. Eso leía hoy que podría significar para la economía venezolana, aún con los niveles de producción que tenemos al día de hoy, un ingreso cercano a los $32 mil millones, solo por el conflicto y el incremento del precio petrolero. Entonces, de una u otra forma, esto que sucede tan lejos de Venezuela nos afecta en este sentido de manera positiva. Claro. Por fortuna, pues somos hoy más que nunca un proveedor seguro de petróleo para los Estados Unidos de América,
Lo que ha venido alimentando nuestras expectativas de crecimiento económico, pero también a la par una sensación como de angustia de que esos indicadores o que esas buenas noticias no terminan de de concretarse. aterrizar. Fíjate, Rosa, que he estado escuchando con mucho detenimiento a la propuesta que ha hecho tanto Pedro Pablo Fernández como Víctor Álvarez sobre el tema del fondo noruego de pensiones que tiene que ver con el estado de bienestar que en ese país específicamente ocurre, porque de una manera muy inteligente lo que se produce por la extracción y exportación del petróleo, Noruega ha establecido fondos de inversión en sectores muy diversos, en el tema de acciones, en el tema inmobiliario, y es así como producen mucho más recursos que derivan de estas inversiones que del propio petróleo. Una de las cosas que indicó la presidenta encargada, la doctora Delcy Rodríguez, a inicios de su gobierno, tiene que ver justamente con la creación de 2 fondos soberanos, Sí. que serían alimentados por los recursos que Provenientes del ingreso. que provienen del petróleo. Eso aún no se ha producido. De hecho, declaraciones del presidente Trump indican que esos 300 millones iniciales que se percibieron por el tema del petróleo, más los 100 millones del oro, serían como una especie de recompensa que ellos recibirían por haber intervenido el suelo venezolano. Es una cosa que llama poderosamente la atención. No hemos visto ninguna declaración ni del sector oficial ni del sector opositor. Entendemos lo que está sucediendo en el país en este instante, las circunstancias delicadísimas que estamos atravesando desde el punto de vista de soberanía, y por supuesto que reconstruir esas redes institucionales nos va a llevar algún tiempo. Pero lo que tú dices es muy importante, es cómo la gente percibe toda esta expectativa traducida en una moneda, en un billete, en algo que se traduzca en un beneficio para poder hacer mercado completo, pagar los servicios, tener una jubilación y una pensión aceptable, que no sea la pulverización del salario que sigue percibiendo la gente, porque esa es la realidad. En Venezuela no existe salario, no existe pensión, no existe moneda, no existe absolutamente nada. Preguntemos ahorita quién se mete la mano en el bolsillo y saca una moneda, desde cuándo no hay un fuerte. Y fíjate que son... Solo el sencillo básico para las camionetas por puesto. Para eso. Pero fíjate, Rosa, y yo lo voy a decir hoy acá. ¿Por qué el dólar no se llama el Washington? ¿Por qué las monedas fuertes del mundo no llevan el nombre de sus próceres? Yo invito a que reflexionemos sobre eso. El primer venezolano que lo hizo fue Renio Tolina. Claro, lo recuerdo. Y yo me atrevo a proponer el día de hoy que no sigamos mancillando el nombre del libertador Simón Bolívar en una moneda, tantas devaluaciones, en una moneda devaluada, en una moneda pulverizada, en una moneda golpeada. Señora presidenta, busque o restituirle su valor, que tenga lo mejor, o que recupere su valor. Vi algunas propuestas del anclaje de nuestra moneda al valor del dólar. Yo no coincido con esa propuesta del profesor José Guerra. Yo creo más bien que teniendo nosotros las reservas de oro que tenemos, debemos anclarlas bien al valor oro o a una cesta de minerales estratégicos que poseemos. Bueno, tenemos que ir a una pausa. Hemos tocado diferentes temas importantes del panorama geopolítico, pero también de indicadores económicos y cómo se pueden traducir en mejoras para nosotros, los venezolanos. Al regreso seguiremos conversando de esto y más con el abogado y analista político Joel Horta. Hay más información respecto a Estados Unidos, Irán e Israel, porque hay notas de última hora y al regreso les voy a comentar.